Entonces estamos en English.works 4, es el grupo, el nivel más bien, el nivel 4 de English.works, que es el curso de inglés del SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia. La semana es la quinta. En esta semana, que va desde el día 24 de noviembre hasta el día 29 del mismo mes, año 2022, estamos en la unidad número 4 de actividades calificables. Corresponde entonces esta sesión, el día de hoy, a la Virtual Session, o sesión virtual, Learning Activity 4, noviembre 27, a las 12 del mediodía, y mi nombre es Jaime Guita. En este momento son las 12:09. Tenemos a Tatiana en línea, una compañera que nos está acompañando en este momento. Y los temas que vamos a tratar el día de hoy, entonces vamos a verlos. Voy a compartir, voy a poner esto por aquí en un ladito y voy a compartir pantalla con ustedes, las personas que están viendo este video. Vamos a poner toda la pantalla para ustedes. La semana quinta tiene estas 4 evidencias, ¿no? Se llama Motivators, Applying for a Job Interview y My Professional Profile. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el material que se llama Doing My Best, que es el último material, o sea, la última unidad, la unidad número 4, Activity 4. Vamos a dar un pequeño repasito y vamos a solucionar las dudas que tenga en este momento Tatiana. Básicamente nos vamos a enfocar con el presente perfecto simple junto con el presente perfecto continuo, frases como how long, for y since. La pronunciación de las formas débiles es algo que vamos a ir, es una habilidad que vamos a ir adquiriendo a lo largo del curso. Normalmente nosotros pronunciamos en la forma fuerte, pero las personas nativas pronuncian en la forma débil. Las expresiones be able to o be good at, junto con el vocabulario de jobs que son carreras y oficios, applying for job and positions, describing personal characteristics. Esto básicamente es un vocabulario, lecturas, no vamos a enfocarnos gran cosa aquí, pero sí un poco más en phrasal verbs. Phrasal verbs. Entonces va a ser básicamente el contenido que vamos a resaltar el día de hoy. Entonces, si nos da, es este, y este. Ok, bueno, entonces vamos a hacer un pequeño recorrido y vamos a ir viendo el contenido que aparece en los tópicos de la actividad. Entonces, how long es que aparece acá. Es una expresión que nos pide información sobre duración, sobre lapsos de tiempo. Entonces, por eso a la pregunta que contiene how long se va a agregar una cifra. En este caso, por ejemplo, es mm, for 10 years. En este caso, for 10 years. Por o durante 10 años. La expresión durante de nosotros en español tendemos a confundirla por during, pero during en español no es lo mismo que la que se parece en inglés. No, ok, voy a volver a replantear. La palabra during en inglés no se parece a durante, que sería la que más nos llamaría la atención para hacer el match entre, en este caso. Porque during es cuando una cosa va paralela a la otra. Entonces nosotros decimos que yo he vivido aquí durante, pero ese no es during, porque during es cuando mencionamos dos actividades que van paralelas. No sé si me estoy haciendo entender, Tatiana. ¿Me comprendes bien? Pues está un poquito enredado. Vamos a ver qué dice. Ok, muy bien, listo, Tatiana. Pues yo estaba diciendo que during es cuando decimos, por ejemplo, it was raining during the match. O
sea, la lluvia estaba cayendo y los jugadores estaban jugando y eso va ocurriendo en el mismo tiempo. Entonces yo puedo decir, mm, it was raining during the match Argentina, eh, Arabia Saudí, Saudi Arabia, así es como se dice. Entonces, mientras estaba lloviendo, ocurría otro proceso paralelo que se desarrollaba al mismo tiempo, valga la redundancia, que era el partido. Lluvia, partido, iban parejos. Entonces, ese during es el que nosotros utilizamos como durante, pero en inglés no es durante. Eh, bueno, yo creo que ya me expliqué. Cuando hablamos de how long, hablamos de cantidad. Entonces, how long have you been living here, Jane? Entonces dice, I have lived here for 10 years. Entonces, ¿durante cuánto tiempo has estado tú viviendo aquí, Jane? Y Jane responde, yo he vivido aquí durante 10 años. Recuerden que ese durante no es during, sino for. Cuando nos preguntan por how long, nosotros decimos una cifra, ¿ok? Decimos un número. No sé si iban a preguntar a alguien. Ah, bueno, está Nelly. Vamos a admitir a Nelly. Bienvenida, Nelly. Bueno, entonces aquí comenzamos a ver ya ese how you living es una pregunta. Vamos a quitar ya los resaltados que aparecen aquí porque vamos a escribir, a poner otros resaltados diferentes. Ya no van a ser las mismas expresiones que vamos a resaltar, sino otras dos cosas diferentes. Entonces, have you been living es un presente perfecto continuo. ¿Por qué es un presente perfecto, un presente perfecto continuo? Primero, entonces ya les voy a decir las razones. ¿Por qué es un presente? Porque el auxiliar es el verbo have, pero en presente. No es had. Si fuera had sería pasado perfecto continuo. ¿Y por qué es continuo? Porque tiene un ing. ¿Ok? ¿Y por qué es perfecto? Porque tiene un verbo en pasivo o en participio pasado, como ustedes lo quieran decir. Es lo mismo. Entonces, bueno, sería igual el presente perfecto simple con el presente perfecto continuo si no tuviera el living. Mire, have you been here? ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Has estado aquí, Jane. Yo he vivido aquí 10 años. Entonces, aquí en este caso que le quitamos el been, ya eso es un presente perfecto simple. Y aquí es otro perfecto presente simple. ¿Por qué? Porque tiene un verbo auxiliar, el verbo auxiliar have, que es has estado, he estado, ¿no? Hemos estado y está en presente. Y tiene un verbo en participio pasado, que es been en este caso y que es live en este caso. Pero el caso, valga la redundancia, no es así. El caso es que la primera es presente perfecto continuo y la segunda es presente perfecto simple. Vamos a escribir, caramba. Vamos a ponerle otro color distinto, que va a ser, por ejemplo, el azul. ¿Ok? Entonces en azul tenemos el presente perfecto simple, simple, porque tiene el verbo sin INGs. Por ninguna parte tenemos un ING. Y el de arriba es presente perfecto continuo porque tiene un ING. Viviendo. ¿Ok? Esto ya no tiene que ver con el tema, porque no tiene, ok, el tema que nosotros estamos tratando hoy tiene obligación. Si es presente, si es el perfecto, es porque va ligado a have. Have. ¿Viene aquí? O has. Y el presente y el continuo va ligado a ing. O sea, el verbo tiene que ir, si es presente perfecto, continuo, tiene que tener por alguna parte el ing. Los dos van a tener has o have, pero solamente el presente perfecto continuo tiene verbos con ing. Así que el de arriba, entonces, es presente perfecto continuo y el de abajo, presente perfecto simple, lo que se llama normalmente presente perfecto de toda la vida. Ok.
esta siguiente frase no tiene ninguna de esas cosas. Mire que el have no aparece por ninguna parte, entonces esto es ajeno al tema. ¿Por qué viniste a los Estados Unidos en primer lugar? Entonces la respuesta es, no sé, ¿alguien me está pidiendo ingreso o algo así? Permítame un segundito. Sí. Carlos Pérez, bienvenido. Bienvenido a la sesión. Si quieres ver lo que no viste anteriormente, lo que te perdiste anteriormente, Carlos, esta sesión va a ser subida al YouTube más o menos a las 2 de la tarde. Y en el grupo del nivel 4 también va a aparecer la dirección para acceder a este video que vamos a subir. ¿Ok, Carlos? Bueno, entonces, my father got a job, so we moved here. I was really happy about it because I always wanted to learn English. Besides, I have never been to USA in my life. I was really excited. Volvió a aparecer el have. Entonces este sería, ustedes dicen que es el presente perfecto simple o presente perfecto continuo. ¿Qué dicen ustedes que es este que yo tengo aquí resaltado? ¿De qué color debería tener yo este, esta frase que tengo acá? ¿De amarillo o de azul? Con uno ¿De solo. amarillo? No. Entonces ya ahí la respuesta. Entonces sería ¿cuál? El azul. Azul. Muy bien. ¿Por qué, compañera? Porque resulta que si es presente perfecto continuo, si fuera amarillo tendría que tener un ing por alguna parte. Y mire, por aquí, por ninguna parte está. Entonces, I have never been to USA, pero sí tiene que, dos cosas. Tiene el have y tiene un verbo en participio pasivo. Participio pasivo es el mismo pasado en la mayoría de los verbos. En algunos otros no es el mismo pasado, sino es como una tercera columna que hay para buscar el participio pasivo o el participio pasado. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, yo nunca había estado, ese es hado, ido, vivido, estado en los Estados Unidos. Mientras que el de arriba es has estado viviendo. Has estado, pero aparte de ese hado, ido, le agregamos un verbo con ing y eso es lo que hace que esto sea continuo, continuo. ¿Ok? ing, desde que tenga un ing es el verbo continuo, es un presente perfecto continuo, entonces sería amarillo. Pero no se preocupen, igual ustedes van a ver ahorita como las tablitas donde ponen todo como muy especificadito y también van a tener la posibilidad de ir al video para que lo vean con más calma y puedan reflexionar, digamos, algo que no estén entendiendo en primer momento. Aquí, what have you been doing? ¿Sería amarillo o azul? ¿Ustedes qué dicen? Pues ahí sí tiene el verbo Ah, ing. exacto. Entonces este es presente perfecto continuo. Y este sería continuo o simple. Continuo también. También, muy bien, excelente. I finished bueno, me perdí. So in my life, I was really excited. What have you been doing since you arrived? Well, I have been studying a lot. I finished elementary school here. Then I started high school, which is almost over. I have learned. Volvió a aparecer el have. Y la pregunta es la misma. ¿Sería azul o sería amarillo? Compañera, Azul, profe. colabórame, por Azul. favor. Muchas gracias. Sería azul. ¿Por qué? Porque no tiene un verbo en ing, o sea que es un presente perfecto simple. I, I have also traveled. ¿Azul o amarillo? Otro compañero. Azul. Ok, muchas gracias, compañero. I have also traveled with my family and friends a lot. For the last year, I have been working in a cafe.
Sería amarillo, o azul. Amarillo. Perfectamente, porque este sí tiene ing. Yo he estado trabajando en un café. Is that a hard work? Is that a hard work? ¿Es un trabajo duro? A veces. Some customers are really difficult. I have had awful experiences there. ¿Qué color sería? Azul. En ese caso, azul. Muy bien. Sí. Ajá. Yo he tenido experiencias desagradables ahí. A veces es duro, pero yo realmente disfruto mi trabajo. I have met wonderful people. Azul o amarillo. Hola, hola. Permítame un segundo. Azul. Ok, azul. Azul. Muy bien. What the best thing about living in the USA? What's the best thing about living in the USA? No sé, aquí no hay ninguno de los dos. ¿Cuál ha sido la mejor cosa de vivir en los Estados Unidos? The people, before coming to the USA, I was absolutely afraid about moving to a new country, but people here are amazing. I fell in love with American people since I arrived. Por ejemplo, este since es un punto de partida, es importante tenerlo en cuenta. Pero ya no volvieron a aparecer más, no volvieron a aparecer más de lo que estamos tratando. Recuerden que el have es fundamental y cuando está el have sin ing es presente con perfecto simple. Pero cuando tienen ing, igual va a estar el have, pero con el ing, entonces es presente perfecto continuo. Utilizamos el presente perfecto continuo para hablar o preguntar acerca de cosas que están sin finalizar, son inacabadas. Por ejemplo, how long have you been living here, Jane? ¿Por cuánto tiempo has estado viviendo aquí, Jane? What have you been doing since you arrived? Y todo esto comenzó y está en este momento marchando. I have been studying a lot. I also have been working in a cafe for a year. Entonces, para hacer el presente perfecto continuo utilizamos, como les dije yo anteriormente, el have o el has. Have, has. Eso tiene que ver con los pronombres. Entonces, utilizamos el have con, vamos a escribirlo aquí. I have, you have, we have y they have. Utilizamos el have y el have lo utilizamos con he, she, it, con un nombre de una sola mujer, que sería por ejemplo Susan, o con el nombre de un solo hombre, que es por ejemplo Charles. Entonces vamos a dejar este por un ladito. Vamos a ver un segundo, por favor. O un solo hombre, una sola mujer, digamos, un solo animal. Digamos, qué sé yo. eh, Nombre de un animal puede ser, por ejemplo, Shark. Duck. Ah, ok, Dog. Sí, me gusta ese. O el nombre del propio animal. Por ejemplo, si el perro se llamara eh, Perry, por ejemplo. Peter. Ah, Perry. bueno, Peter, dejémoslo así. Si el Peter. perro se llamara Peter, entonces utilizaríamos el has también. ¿Ok? Has. Ujú. Utilizamos el have con estos cuatro pronombres y utilizamos el has con un hombre o el nombre de ese hombre, con she, que es el nombre de una mujer, el pronombre de una mujer, o con el nombre de esa misma mujer o de cualquier otra mujer que sea una sola. Utilizamos el has con el pronombre it,
que es un ello, no es un hombre, no es una mujer, sino un animal o un objeto o incluso un lugar, un sentimiento. Hay un montón de cosas que caben en lo impersonal, pero que sea un solo objeto, un solo perro, un solo animal, etcétera, etcétera, uno solo. Porque todos estos tres, he, she, it, son pronombres de terceras personas singulares. Terceras personas plurales son they, por ejemplo. Pero terceras personas singulares son he, she o it. Y como son pronombres, son las palabras que se ponen en lugar del nombre, por ejemplo. Pero también se utilizan con el propio nombre. En vez de decir he, yo digo, puedo decir el nombre de la persona. En vez de decir she, digo el nombre de la mujer. Y así por el estilo. Entonces se intercambian, pero siempre van a utilizar has. Luego, después del has, creo que se me está desordenando un poquito esto. Yo voy a agregar siempre un verbo en participo pasivo. Vamos a subrayarlo. Y cuando hablamos, estamos en ese momento hablando del presente perfecto continuo, siempre después va a ir un verbo en ing. ¿Ok? Bueno, voy a ver si le mermo el tamaño a esto, porque se me está descuadrando un poquito. Entonces les ruego que me den un poquito de tiempo. Yo miro a ver si lo podemos arreglar. No demasiado. Más bien voy a quitar esto de acá. No, esperen un segundito. Déjenme reflexionar porque no quiero perder esto. Voy a ver si desplazo esto más abajo. Sí, creo que sí. Bueno, entonces, el presente perfecto continuo es algo que comenzó a ocurrir en el pasado, pero que sigue teniendo mucho efecto hasta el presente. Entonces yo digo que yo he estado viviendo aquí, no, ya no he dejado de vivir aquí. Eso comenzó en el pasado, pero sigue estando, funciona hasta el presente. Incluso hay posibilidad de que siga hasta el futuro. Es algo que comenzó entonces en un pasado, que llega hasta el presente, pero que tiene la posibilidad de ir hasta el futuro. Por ejemplo, yo he estado estudiando mucho. Eso puede que está ocurriendo en este presente y puede que siga ocurriendo en el futuro, pero comenzó definitivamente en el pasado. Yo he estado trabajando en un café durante un año. Todavía no me han despedido. O sea, yo no estoy diciendo que yo no estoy ya trabajando en el café, sino que estoy trabajando en el café. He estado trabajando y quizás siga trabajando. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Entonces, ese es el uso del presente perfecto continuo. Es algo que comenzó en el pasado y que está funcionando hasta el presente. Ok. Vamos a ver si vamos a continuar. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen que ella ha estado estudiando mucho. Ellos han estado viajando por los Estados Unidos. Utilizamos el presente perfecto continuo con for, que después de for decimos cantidad de cantidades. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, he has been learning English for 2 years. Entonces, miren que después de for va una cantidad. Una cantidad. Como yo les había mostrado anteriormente, va una cifra que da una cantidad de años. Mientras que utilizando since da un punto de partida en el tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí, cuando yo utilizo since, yo debo decir una fecha en el pasado. Since August, desde agosto. Since last year, después del año pasado. Since 1999, since 1998, etcétera, etcétera. How long lo utilizamos para preguntar, para hacer preguntas acerca de la duración de una acción. How long have you been studying English? Esto, no sé, se me arruinó un poquito. Creo que me iba a pasar para el otro material porque se me descuadernó algo. Moví un poquito. Entonces nos dicen que el how long nos piden como un lapsus. How long have you been studying English? Dice, I've been studying English for 6 months.
Entonces aquí cuando respondemos la pregunta con how long es que nos piden un lapso de tiempo. Miremos la teoría, lo que nos dicen. Leámosla otra vez. Dice, utilizamos how long para preguntar acerca de la duración de una acción. Entonces aquí hablamos de por 2 años, pero no nos habían hecho la pregunta de how long. Y aquí, desde un punto de partida, tampoco nos preguntan por una duración. O sea, son frases que están sueltas. Pero aquí nos dicen, how long have you been studying English? ¿Por cuánto tiempo? Entonces, después de eso, damos un lapso. For 6 months. Ok. How long has he been watching TV? He's been watching TV since 2 p.m. También se puede responder con el punto de partida, desde las 2. Implícitamente esto tiene una, ¿cómo se diría? Un lapso incluido. Digamos que son las 6 de la tarde y nos dicen, he's been watching TV since 2 p.m. Entonces ya podemos hacer la cuenta y decimos, for he's been watching TV for, digamos, pongamos que son las 6 de la tarde. Entonces, for hours. ¿Okay? Aquí en este since, si hacemos la cuenta, nos va a dar un lapso también. Entonces, cuando nos dan la pregunta how long, también podemos responder since, o sea, un punto de partida. Incluso aquí, 6 months, podemos hacer la cuenta inversa. Entonces, son 6 meses y hoy estamos a noviembre. Entonces, nosotros diríamos que sería since cuándo. Since, ¿alguien me puede ayudar? ¿Alguien que haga la cuenta? January. No, no porque estamos en noviembre, que es el mes 11. Entonces sería desde el mes 5, que sería, Mayo. ajá, correcto, since May. Entonces podríamos decir, Since, I've been since May. studying English since Since May. May. Since May. Desde mayo. Desde mayo. Porque eso es un punto de partida. Entonces recuerden que podemos responder con una cifra, for 6 months o since May. Igual que Since como, May. ajá, igual como lo hicimos aquí era how long y la respuesta podría ser since 2 p.m., que es un punto de partida, como since May, o for 4 hours, que es desde las hours. 2. Y uno hace la cuenta y dice, oh, ya va 4 horas viendo televisión. ¿Ok? Bueno, espero que esté claro. De todas formas, recuerden que si no está muy claro en este momento y quieren tomar nota en este momento, no tienen un cuaderno, no tienen lapicero, lápiz, qué sé yo, este video va a estar colgado en YouTube más o menos a las 2 de la tarde y ahí pueden ustedes devolverse, avanzar, pausar, tomar nota y bueno, lo que no estén entendiendo o que de pronto piensen que está muy largo. Since 2 hours. No, no. No se puede decir, aquí, since 2 hours, mm, Desde las 2. since 40 hours. ¿Dirías así? O sea, lo que pasa es que since indica un punto de partida, ¿ok? De las 2 de la tarde desde since. Sí, since. O desde mayo. Es un punto de partida. De ahí para adelante se diría since. Pero si va a dar una cifra, por ejemplo, 6 meses, mira, 6 meses o 4 horas, no decimos since, sino for. ¿Ok? ¿Sí está entendido? Yes. Ok, excelente. Bueno, ¿cómo se diría? Precisiones. Y nos dan incluso los ejemplos. Con verbos que no son de acción, como por ejemplo saber, ser, etcétera, utilizamos el presente perfecto simple, no el presente perfecto continuo. O sea, no podemos, cuando utilizamos verbos de conocimiento o de ser, que son verbos no de acción,
no utilizamos el verbo y con ing, sino que utilizamos normalmente el presente perfecto simple, como por ejemplo en estos casos. I've known, yo conocí, nosotros, perdón, nos conocemos por 10 años, o nos hemos conocido durante 10 años. Somos conocidos desde hace 10 años, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos en este momento en el 2022, si fuéramos a cambiar este for por un since, ¿qué seguiría después? Sin leer. Since qué? 2010 años menos. ¿Sería cuánto? ¿Qué año? Since 20. 2012, ¿cierto? Nos conocemos desde el 2012. ¿Por qué? Estamos en el 2022, son 10 años. O como lo teníamos antes. Nos conocemos desde For hace 10 Ciencia. años. Nosotros nos hemos conocido durante 10 años. No decimos nosotros nosotros hemos sido conocidos, nos hemos estado conociendo. Eso en español se utiliza, nos hemos estado conociendo. Pero en inglés no se utiliza el knowing cuando utilizamos el verbo to be, como por ejemplo, cuando utilizamos el verbo conocer, por ejemplo, que es un verbo que no es de acción, sino que es como de ser. ¿Ok? Entonces no se dice, nosotros nos hemos estado conociendo durante 10 años, sino que nosotros nos conocemos desde hace 10 años. Vamos a ver más ejemplos, por aquí creo que hay otros. También un segundo. Ok, espérense, por favor. Vamos, tenemos que bajar entonces. A bajar un poquito. Ok, qué mal, qué mal. Porque lo bueno del material en formato Word es que permite modificar, pero como está traído a ustedes desde el formato PDF, entonces se descuadra un poquitín. Y modicidad de cuadros. Ujú. Bueno, entonces, de todas formas, aquí nos está mostrando que algo que yo ya les expliqué. Dice, utilizamos since con el comienzo de un periodo de tiempo. Por ejemplo, since 1999, perdón, 1997. Since. Vamos a ver qué hay aquí. Creo que hay una mano alzada por allí. A ver si hay pregunta. Sí, Carlos, Mr. Pérez, cuéntame por favor. De otra forma, para el continuo y perfecto hay que utilizar siempre sin y for, obviamente con las debidas connotaciones al respecto, ¿no? El for y el since. Claro, Sí, con sí, las sí. debidas. Con el debido cuidado. Teniendo en, ¿Cuál debió? Eso es. exacto. Teniendo en cuenta que el since es un punto de partida. No tenemos que Por hacer el, ninguna sí, cuenta. el cuidado consiste en la observación y en el análisis, Exacto, sí, señor. en la interpretación simplemente. Exacto. Vemos que si nosotros hacemos cuentas y quisiéramos cambiar el since por for, aquí, por ejemplo, Carlos, cuéntame, aquí podrías decirme, ya sabemos que es el 95, entonces aquí, ¿qué seguiría si quisiéramos reescribir la oración? Haga la cuenta, toca hacer calculadora y todo. Por 17 años. 17, years. Ok, sí, yo he ido aquí por 17 años y antes estaba era since 1995. Entonces aquí cuando utilizamos el since es un punto de partida, pero cuando utilizamos el for es una cantidad ya calculada. ¿Ok? O también lo podía hacer hace 17 años. Sí, 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 sí. Yo he vivido aquí hace 17 años. O yo vine aquí, lo que pasa es que es el I have lived, indica, es como más preciso en que comenzó y continúa. Yo he vivido. Aunque yo puedo decir, yo he estado viviendo aquí también por 17 años. Así. Es correcto.
Bueno, la forma del presente continuo es have, has, más been, más verbo con ing. No, o sea, ¿por qué si este has been es fijo? Porque recuerden que cuando tenemos un continuo, siempre va a haber un auxiliar. Entonces voy a explicar un poquito más eso. Cuando yo tengo el presente, el continuo, siempre es ing. Entonces, esta es una cosa que nunca jamás va a faltar en continuo. Otra cosa que tampoco va a faltar en continuo es el verbo to be. ¿Ok? Mire, esto, cuando ustedes escuchen en alguna parte continuo, siempre van a estar ustedes pendientes de que hay un verbo to be en alguna parte y que después va a ir un verbo con ing. Así, por ejemplo, que en el presente yo digo I am, I am working on my thesis. No creo que se escriba así. Yo estoy trabajando en mi tesis, ¿cierto? Yo puedo decir I was working in my thesis. Ahora, yo he estado trabajando en mi tesis. I have been. Este been es el verbo to be. Working on my. Perdón un segundito, ahí me faltó un poquito. On my thesis. Ese es el presente perfecto continuo. Entonces, cuando ustedes escuchan el de continuo, saben que va a haber siempre un verbo con ing y va a haber el verbo to be. En este caso, el verbo to be es en el pasado, se me fue la paloma. En el participio pasado o en el participio pasivo, que es lo mismo. Es como una tercera, como un tercer tiempo. Entonces yo digo, por ejemplo, que yo soy, no, yo vivo, yo viví y yo he vivido. Ese vivido también es lived. Yo soy, yo fui, yo he sido, in. Entonces, en este caso, el verbo to be en el participio pasivo, que es como una tercera columna, mire la primera columna es el presente, la segunda es el pasado y la tercera es el participio pasivo. Ese verbo to be tiene que ir en participio pasivo. Yo he vivido, o yo he estado, o yo he trabajado. En este caso, yo he estado trabajando en mi tesis. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos dicen aquí arriba, que es el participio, el pasado perfecto, continuo, se forma con el have, véalo acá, voy a colocarle un color verdecito, y aquí también en verdecito, más el participio pasivo del to be, que está aquí en amarillo, aquí también lo voy a colocar en amarillo, más un verbo en ing, voy a escribir este en azul. No, así no era la idea. Un segundo. Lo voy a resaltar, no a escribir. ¿Ok? Y aquí lo voy a colocar también resaltado en azul. También un segundo. Aquí. ¿Ok? Entonces, esas son las condiciones que debe cumplir el presente perfecto continuo. Tener el auxiliar have o has en el caso de ella, él, el participio pasivo del verbo to be y un verbo con ing. Entonces, recuerde que cuando hay ing siempre va a haber el verbo to be por alguna parte, como aquí, que aquí aparece en amarillo, aquí aparece en amarillo y aquí va a aparecer en amarillo. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar explicando. Entonces, esto es lo que nos ocupa el día de hoy. Lo otro no. Un momento, por favor. Ya voy a dar la oportunidad. Esto que está aquí es lo que nos ocupa el día de hoy.
Yo he estado trabajando o yo he estado en Perú o yo he estado lo que sea, pero siempre va a aparecer el have, el been o un verbo en participio pasivo y cuando es continuo con ing también. Pregunta, voy para allá. Es de Carlos. I have been watching your tutorials. Ah, excelente. I have been watching your tutorials. Okay, that's perfect, mister. Excellent. Ok, esto es, si fuera sin, si fuera el presente simple, sin el continuo, sería I have been, por What? ejemplo, Been here, watch. here since 12 m. Yo he estado aquí desde las 12 del mediodía. Correcto. Ajá, o esta misma oración. Ay, caramba, ¿qué pasó Ese es aquí? perfecto. Ese es el perfecto. Y voy a volver a hacer otra, que es la misma oración, Carlos. Ya Con vas a since. ver. Exacto, si la tienes clara. I have been here since, no, for, y en ese momento son las y 49, for 49 minutes. Correcto eso. Ujú. Ok. Very good. Ok, excelente. Since es un punto de partida, que era a las 12 del día cuando entramos a esta clase. Y con calculadora en mano ya llegamos a un for, que es calculando ya las unidades de tiempo que nos hemos gastado aquí en este tutorial. Presente perfecto. Presente perfecto. Recuerden que el presente perfecto también se puede aplicar al presente, perdón, que el since y el for también se puede aplicar al presente perfecto continuo, sin problemas. Bueno, y creo que nos va a dar el tiempo muy cortico para otra cosa que yo tenía en mente, que era esto ya lo vamos a dejar porque esto ya ustedes lo pueden estudiar, ya demos la introducción y avanzamos mucho. Aquí se resume en que, por ejemplo, para negativo se agrega el not después del auxiliar have. ¿Por qué? Porque el have no es un verbo común, es un verbo auxiliar. Por eso lleva el not después. ¿Ok? I have not been waiting for here for 2 hours. Ok. Miren Or que los... haven't. O haven't, sí, muy bien. Pero entonces ustedes ven que el verbo, yo digo que I don't have money. I don't have money, yo no tengo plata, porque es que el have en este caso es tener. Mientras que en este caso el have no es tener, sino haber estado. He estado esperando durante 2 horas. ¿Ok? Entonces el verbo have no es el verbo principal, sino que el verbo principal es been waiting. Entonces el have es como es auxiliar y cuando el verbo es auxiliar va negado siempre después del propio verbo, have not. Estas weak forms no voy a profundizar mucho, son formas en que los nativos pronuncian muy débil ciertas palabras que no son tan importantes. Pero yo les voy a dejar que ustedes estudien esto porque no nos da como el tiempo para profundizarlo. Pero I gotta, por ejemplo, yo digo, yo voy, I gotta work, I gotta work. Así diría un nativo. Y los que estamos aprendiendo decimos I go to work. Entonces hablamos como muy masticado y esto suena raro para la gente que habla el inglés nativo y a eso se refiere las formas simples, perdón, fuertes y débiles. Los nativos hablan en inglés en formas débiles donde ciertas palabras como que se mastican, se obvian muchas veces, ni siquiera se pronuncian bien o no se pronuncian, yo digo que del todo, hay veces que yo no escucho que dijeron tal palabra, pero como son palabras que están sobreentendidas, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que sí están ahí, así nosotros no alcancemos a escucharlas muy bien o no las escuchemos del todo. Como cuando los nativos hablamos que nos tragamos palabras, nos tragamos terminaciones o letras, pero que las personas que aprenden español como una lengua extranjera o como segunda lengua, ellos son muy específicos en pronunciar todo muy bien, pero nosotros que somos nativos lo pronunciamos regular porque igual esa es nuestra lengua y nos entendemos como sea que hablemos, ¿ok?
Entonces, esta no voy a recalcar mucho, pero ustedes deben entrar, les aconsejo que entren a la versión interactiva del material y ahí pueden escuchar, digamos, la versión plena de la forma, que es to, y la versión de débil, que es to. Por ejemplo, I go to work es la versión débil, pero I go to work es una forma muy fuerte que la utilizamos cuando estamos aprendiendo la lengua. Espero que no los esté confundiendo mucho. Entonces aquí, por ejemplo, for es la versión fuerte, for es la versión suave, pero incluso cuando uno escucha a nativos, hay veces que ese for se va como por entre los dientes, la verdad. Entonces, yo les invito a que vayan y escuchen los dos sonidos, tanto la forma fuerte como que aparece a la izquierda como la débil que aparece a la derecha. Y quería mostrarles antes de terminar, esto es vocabulario, significa ser capaz de o ser bueno en. I have been able to speak, como yo soy capaz de hablar 4 lenguas. O he's good at, él es bueno en los idiomas o para los idiomas. O él es capaz de, he's able to cook French food, él puede cocinar. O I am good at maths, yo soy bueno en matemáticas y así por el estilo. Pero yo quería mostrarles los phrasal verbs. Entonces vamos a dejar todo este vocabulario para que ustedes lo estudien y lo utilicen en los trabajos que están haciendo o que, bueno, hay mucha gente que ya los hizo y los envió. Eso también. Y vamos a irnos de recorrido hasta la última, que es phrasal verbs. Phrasal verbs. No creo que nos vaya a dar el tiempo para estudiarlos porque ya nos faltan 5. No sé si ya nos dijeron que nos tenemos que salir. Es raro que no, pero a la 1:03 más o menos nos cierran la plataforma. Este phrasal verb son, como se puede desprender de los nombres, del nombre, son verbos que no son de una sola palabra. O sea, invitar es una sola palabra, ¿cierto? Invitar es una sola palabra, pero hay verbos que tienen 2 o 3. Profe, ¿eso por qué tan raro? En español no existe eso, pero por supuesto que existe los phrasal verbs también en español. Hacerse para allá. Hacerse para allá es una cosa que no dice, ¿cómo? Si una persona extranjera escucha la primera vez el verbo hacerse para allá, que es moverse, dice, hazte para allá. Son 3 palabras. Hazte para allá. 3 palabras. Y significa moverse. Dice, hágase para allá. Seas moverse. Moverse hacia allá. Entonces, muévete allá. Esa es una forma de phrasal verbs. En inglés también existen y muchos. Entonces, wake significa una cosa. Up significa una cosa. Pero unidos tienen un nuevo significado. Que es wake up. Significa levantarse. Muchas veces el significado es el mismo de la primera palabra, pero en la segunda palabra le da un significado especial o le da un énfasis. Turn on. Turn significa una cosa, on significa otra, pero turn on significan una tercera, tienen un tercer significado que es, en este caso, por ejemplo, encender. Eat up es como comer rápido. I always eat up my breakfast at 7. Work out. Work significa una cosa, out significa otra, pero juntos tienen un tercer significado, que es ejercitarse. Work es trabajar, out es fuera, pero workout es hacer ejercicio o entrenar. Entonces aquí nos dan ejemplos de los verbos con su respectivo significado. Wake up es un verbo, up es una preposición, pero juntos forman un verbo frasal, un phrasal verb, que significa estar consciente después de dormir. Y así hay otros verbos. Así que ustedes cuando los vean ya van a saber que no son palabras que se puedan traducir una por una, sino que van normalmente en pares. Hay veces que son 3, por ejemplo, to go away. No, perdón, estoy equivocado. Hay veces que son 3, pero aquí no veo ninguna. Get up, go away,
take off, por ejemplo. Aquí nos dan ejemplos de cómo se usan, pero creo que no nos va a dar tiempo para explicar. El turn off, to fill in, to put on, to look for, to ask for, to look after, por ejemplo. En este caso, look es mirar y after es después, pero juntas significan cuidar. Buscar y después se combinan para llevar la palabra a cuidar. Could you please look after my car for 10 minutes? Yo no sé, uno le dice esto a una persona que está en la calle que cuida carros. Entonces, ¿podrías tú cuidarme el carro por 10 minutos? Pues no le dice eso a un compañero, cuídeme el carro, no. Pero si en la calle, no puede decirle a alguien, señor, venga, el señor que está cuidando acá, me cuida el carro 10 minutos. Y eso es look after. El señor no está buscando después, no, está cuidando un carro. ¿Ok? Y aquí hay ejemplos con sus respectivos significados. Bueno, más bien son imágenes. Yo quería que no nos fuéramos sin antes mostrarles los phrasal verbs que son muchas veces problemáticos para las personas. Look forward to. Ese look forward to son uno de tres, que yo les había dicho que había de tres. Ese look forward to es desear que algo pase, anhelar que algo ocurra, que venga ya, que ocurra ya. It was nice to know about you. I'll be looking forward to see you soon. O sea, deseo volver a verte pronto. ¿Ok? Hurry up, try on, ask for, go away, call back, broke up, go out, write down, turn into, y así por el estilo. Entonces, bueno, en el tiempo no nos alcanza porque ya casi nos cierran plataforma, ya casi nos cierran el Meet, nos dan una hora solamente, eso cambió. Pero espero que les haya servido de orientación esta sesión virtual cortica y un poco accidental. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer mientras nos cierran y si no ya nos veríamos en una próxima ocasión. Carlos, Neil o It's Tatiana. good. It's good. Okay, thank you Bye, very much teacher. for attending. Okay, thank you for attending this meeting. On Sundays it's a little difficult, but most of you don't work on Sundays, so the idea is that get most of people that are possible in these sessions. This is the reason I do these sessions on Sundays morning. Normalmente cuando es en la semana, tarde, la gente llega cansada o está estudiando o, bueno, no sé, o todavía está trabajando en el transporte. Entonces es más complicado que asista gente, aunque hoy, por ejemplo, solamente asistimos nosotros tres, más ustedes tres más bien, más mi persona. Entonces, de todas formas, les agradezco mucho por permanecer hasta el final. Recuerden que este video va a ser cargado a YouTube a las 2 de la tarde para que lo busquen allí. Good afternoon, teacher. Okay. Good afternoon for you. Have a good rest of the day. Muchas gracias por asistir. Feliz resto de día y feliz semana para todos. Muchas gracias. Thank you, teacher. Bye Thank you bye. very much. Bye bye. Take care.